Economías emergentes avanzan hacia un futuro con bajas emisiones. Aunque las economías en desarrollo obtienen una puntuación más baja que los países desarrollados en términos de transición hacia la sostenibilidad, el Green Future Index, Índice de Futuro Verde 2023 de MIT Technology Review Insights, muestra que estas comunidades se esfuerzan por alcanzar objetivos climáticos. Para los esfuerzos de sostenibilidad, la riqueza importa. El PIB per cápita se correlaciona con la capacidad de un país para definir su futuro bajo en carbono. Las disparidades en riqueza, tecnología y conocimientos limitan los avances en la eliminación del carbono, el desarrollo sostenible y la generación de energía limpia. Durante los últimos 3 años, los expertos de MIT Technology Review Insights han clasificado 76 naciones y territorios en función del desarrollo de un futuro sostenible. Este proyecto de investigación, el Green Future Index, GFE o Índice de Futuro Verde, se basa en entrevistas cualitativas con expertos mundiales, así como en datos de 23 indicadores de 5 pilares: emisiones de carbono, emisiones en relación con el PIB y progresos realizados para reducirlas, transición energética, aumento de la generación de energías renovables y limpias, sociedad verde, la forma como el gobierno, las personas y las empresas promueven la sostenibilidad, innovación limpia, inversión e invención en soluciones ecológicas globales, política climática, ambición política de los gobiernos para crear marcos ecológicos eficaces. Aproximadamente la mitad de los líderes verdes del GFI 2023, los 20 primeros países en cuanto a puntuación global, todos ellos economías avanzadas y en su mayoría occidentales, vieron reducirse sus puntuaciones con respecto a 2022. Sin embargo, algunos países han ido en contra de esta tendencia. 15 de los 35 países que mejoraron su puntuación global en el GFI 2023 se encontraban también entre los más pobres. A las economías emergentes no les falta ganas en materia de sostenibilidad, incluso en la categoría con la puntuación más baja del GFI. Abstencionistas climáticos, del puesto 61 al 76 en la clasificación general, hay aspiraciones de sostenibilidad. Por ejemplo, Perú, 62 grado puesto en la clasificación general, y Malasia, 68 grados puesto en la clasificación general, son algunas de las economías emergentes que están creando mercados voluntarios de carbono para apoyar su objetivo de alcanzar un equilibrio neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Las débiles puntuaciones del GFI 2023 de las economías emergentes suelen apuntar a una excesiva dependencia económica de la producción de combustibles fósiles o de la extracción de recursos naturales. La mayoría de los rezagados climáticos, laggards del GFI, clasificados entre los puestos 41 y 60, están lastrados por industrias intensivas en carbono, como el cemento, la minería, los productos químicos y los combustibles fósiles. Por ejemplo, el África subsahariana posee el 40% de las reservas de gas natural más nuevas del mundo, lo que sin duda ofrecerá oportunidades económicas. Sin embargo, las naciones emergentes necesitan esos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y estimular el desarrollo, que tiene prioridad sobre los esfuerzos de descarbonización. Predicar con el ejemplo, Argentina e Indonesia. Los países en desarrollo pueden ser líderes en materia de transición sostenible, y de hecho lo son. Argentina e Indonesia lideraron el GFI 2023 en aumento de puntuación global, avanzando 20 y 21 puestos respectivamente, situándose en los puestos 48 y 49. En septiembre de 2022, Argentina lanzó su Plan Nacional de Transporte Sostenible. El país convertirá los vehículos diésel a gas natural que abunda localmente e incentivará a los vehículos eléctricos. El plan también pretende mejorar la igualdad de género e intergeneracional, la preservación de los recursos naturales, el crecimiento económico y la reducción de residuos. Indonesia reanudó en octubre de 2022 un acuerdo de financiación climática con Noruega, que desembolsó $56 millones para financiar la preservación de los bosques tropicales, con el fin de crear un sumidero de carbono para 2030. Como tercer país productor de carbón del mundo y economía intensiva en industrias extractivas, Indonesia también está luchando contra la dependencia del carbón para cumplir sus objetivos de descarbonización. Uno de sus esfuerzos es construir el mayor parque industrial ecológico del mundo en Sumatra del Norte.
Tardará entre 10 y 15 años en construirse y cuando esté operativo utilizará energía hidroeléctrica. Construir mejores economías. En 2022, China e India lideraron el mundo en proyectos con certificación LEED, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental por sus siglas en inglés, para crear ciudades verdes. China, con 16 millones de metros cuadrados de espacio construido con certificación LEED, e India, con 4 millones de metros cuadrados. LEED es la norma de construcción ecológica más extendida en todo el mundo. Otros mercados que han adoptado LEED son Brasil, México y Filipinas. Marruecos ocupa el puesto 36 en el pilar de política climática del GFI 2023 y el 37 en la clasificación general, siendo el país africano mejor clasificado. Con socios de todo el mundo, está desarrollando la transición hacia energías limpias y la fabricación de tecnologías limpias, en particular la energía eólica. Esto supone cerca de $300 millones para Marruecos desde 2003, lo que le convierte en el segundo destino de financiación climática en Oriente Medio y el norte de África. Los puntos fuertes de la economía en desarrollo. Estos otros países en desarrollo muestran cómo las naciones emergentes pueden predicar con el ejemplo. Angola ocupa el segundo lugar en el GFI de emisiones de carbono, reforzada por su estrategia nacional sobre cambio climático para la transición a una economía baja en carbono en 2035. Vietnam está utilizando un compromiso de $15.500 millones del G7 para obtener el 47% de su electricidad de fuentes renovables. Zambia y el WWF Worldwide Fund for Nature crearon un canje de deuda por naturaleza con hasta $1.000 millones de financiación más barata para garantías de protección medioambiental. Colombia puso en marcha un plan de emergencia para detener la deforestación amazónica, en colaboración con grupos indígenas y comunidades locales. Nigeria y la organización Clean Air Task Force están creando soluciones de gestión del carbono para sus industrias del cemento y los fertilizantes, que consumen mucha energía. Kazajstán mantiene una asociación con la UE para fomentar cadenas de valor sostenibles de materias primas, hidrógeno renovable y baterías. Las respuestas del mundo para sobrevivir al cambio climático y adaptarse a sus eventuales consecuencias son dinámicas. Los gobiernos y las sociedades deben seguir descarbonizándose lo más rápidamente posible. También deben seguir experimentando con una amplia gama de tecnologías, prácticas empresariales y enfoques sociales. Como ilustra el GFI 2023, la capacidad y los recursos del mundo para hacerlo no están distribuidos